cuán adicto al aborto se puede convertir un país, especialmente cuando es un país poderoso, el país más poderoso del mundo, estoy hablando de Estados Unidos, el país más rico, y que, sin embargo, ha visto esta absurda explosión de paranoia porque la Corte Suprema de Justicia, a través de la decisión Dobbs contra Jackson, no ha suprimido el aborto en los Estados Unidos. Lo que ha hecho es revertir la decisión Roe versus Wade, que afirmaba el aborto como un derecho constitucional sin límites, y al eliminar esa decisión, que dicho sea de paso, hasta jueces abortistas admitían que había sido un abuso legal sin sustento en la Constitución de los Estados Unidos, lo que ha hecho, decía, es regresar a los estados la capacidad de decidir cómo se va a regular el aborto. Hay estados como Oklahoma o Mississippi, por ejemplo, que tienen legislaciones fuertemente pro vida para defender al no nacido, pero hay otros como California, Nueva York o el estado de Colorado, donde yo vivo, donde básicamente se ha establecido que el aborto no puede tener límites. Y específicamente California ha creado un fondo que nadie sabe cómo va a funcionar, ¿no? Pero en el deseo de digamos, indicar cuán pro aborto son, ha creado un fondo con los recursos económicos que los californianos pagan en sus impuestos, ha creado un fondo que supuestamente va a ayudar a mujeres que vengan de otros estados a poder viajar libremente, o sea, les van a pagar el pasaje, supongamos a alguien de Mississippi, ¿no? O de Texas, que están bien lejos de California, para que puedan viajar a California y estar allí. Supongo que les pagarán el hotel y la comida y, por supuesto, el aborto, ¿no? Si eres una mujer encinta que tiene dificultades para dar a luz, California no te va a ayudar, ¿no? California no va a tener ningún fondo para que puedas venir a dar a luz. Pero si quieres venir a abortar, puedes venir a abortar. Entonces, ese es el panorama. Sin embargo, el presidente Joe Biden, que se dice católico, anunció hace muy poco nuevas políticas federales para garantizar, entre comillas, el aborto en vistas a la decisión de la Corte Suprema. Como en la mayoría de nuestros países democráticos, por lo menos en la letra, también en Estados Unidos existen tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, la presidencia y los ministros o secretarías, ¿no? El poder legislativo, el Congreso, y el poder judicial. El poder judicial ya ha tomado esta decisión de revertir Roe contra Wade vía la Corte Suprema, la máxima instancia del Poder Judicial. El poder electoral, el poder legislativo, perdón, no ha podido pasar una ley que quería codificar el aborto en todo el país, porque no tenía los votos. Los demócratas no tuvieron los votos. Entonces, el presidente ha tratado de tomar medidas que cuestionablemente son legales desde el poder ejecutivo. Y las medidas son medidas que van a terminar de nuevo en la Corte Suprema, porque muchos estados van a decir, mira, tú no puedes crear bolsones de aborto, ¿no? El Poder Ejecutivo no puede crear bolsones de aborto en estados donde el aborto no es legal, ¿no? ¿Y a qué me refiero con bolsones de aborto? Es que el presidente Biden, junto con el ministro de Educación o el secretario de Educación en los Estados Unidos, que es, para vergüenza nuestra, un hispano, Miguel Cardona,
anunciaron que van a crear un fondo federal para que, las universidades que reciben fondos federales, y son la mayoría, obviamente especialmente las universidades estatales en cada estado, reciban fondos para garantizar que las mujeres que estudian en estas universidades puedan recibir el aborto. Por supuesto, apenas anunció esto, ya han comenzado litigio varias de las autoridades jurídicas de muchos estados pro vida, diciendo, este señor no tiene la potestad para pasar por encima de los estados en una nación federal, donde los estados tienen la autonomía para poder decidir esto. Pero esto es lo triste, hermanos, es que después del anuncio de Biden dio este anuncio sentado al costado del secretario de Educación Miguel Cardona, y Cardona se deshizo en expresiones de urgencia, ¿no? Al punto que uno pensaría, acá estamos enfrentando una tragedia nacional, una epidemia, ¿no?, que está afectando a todas las mujeres jóvenes, una catástrofe natural o provocada, que es como si se hubieran caído, como si hubieran arrojado bombas atómicas en los grandes campus de las universidades estatales a través de los Estados Unidos, ¿no? ¿Y cuál es la tragedia según Miguel Cardona? Que los estudiantes no tienen acceso al aborto, algo que es fundamental, acá lo cito, ¿no? Algo que es fundamental con la finalidad de desplegarse, thrive, ¿no? O sea, progresar, desplegarse, en orden de progresar, tanto en los estudios como en la vida. El aborto es indispensable para crecer tanto en los estudios como en la vida. ¿En qué planeta está ese señor? Pero, ¿por qué es importante escuchar y reflexionar en esto que dice Cardona, ¿no? Y además, ustedes pueden ver el video en YouTube donde Cardona está hablando, en inglés por supuesto, y la cara de tragedia. ¿Cómo puede ser que chiquillas en las universidades no tengan acceso al aborto? Y además, en ningún momento habla de las mujeres, ¿ah? Habla de los estudiantes. Los estudiantes, ¿no? Para los estudiantes es indispensable el acceso al aborto. ¿Y por qué dice estudiantes? Primero porque es la ideología de género, ¿no? O sea, si es que hay una mujer que se dice hombre, igual, aunque se diga hombre y lleve nombre de hombre y pronombre de hombre, tiene genitales femeninos y puede salir embarazada, ¿no? Pero también porque a un varón que tiene relaciones sexuales constantemente en la vida universitaria, le complica la vida, pues si una chica sale embarazada, ¿no? Le complica la vida, le interrumpe los estudios. Y claro, Cardona no explica, oye, ¿sabes qué? Vamos a tratar de crear, con toda esta cantidad de dinero que piensan arrojar en las universidades, ¿no se les ha ocurrido decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a crear un fondo para comenzar a explicarle a los jóvenes por qué las mujeres se embarazan? Porque aparentemente la mentalidad liberal se ha olvidado qué es lo que hace que las mujeres terminen embarazadas. Y hay que volverlo a enseñar, con tanta confusión de que el que dice que es hombre si quiere ser hombre, aunque sea mujer, y la mujer es hombre, y alguien es no binario y terciario. Entonces, simplemente se han olvidado de una cosita que se llama la biología. ¿Por qué salen las mujeres embarazadas? Si el supuesto problema, que es el embarazo, tiene una causa, ¿por qué no enfrentar la causa? Obviamente esta política absurda de que no es posible ponerle límite a las conductas inmorales, no es posible. Y el Estado tiene que masivamente renunciar a hacerlo.
Lo único que se puede hacer es tratar de poner un parche después, ¿no? Entonces necesitamos aborto para que los estudiantes puedan progresar en la escuela, o sea, en los estudios y en la vida. Es decir, matar bebés no nacidos es esencial para el desarrollo de la nación. Eso es lo que está diciendo Cardona. Y el que se dice católico. Y el presidente Biden, que también se dice católico. Pero a diferencia de Cardona, que nunca va a misa, Biden va a misa todos los domingos y recibe la comunión. Entonces, es un ejemplo importante de por qué nosotros tenemos que ser absolutamente inflexibles en nuestros distintos países en que el aborto se legalice o allí donde está legalizado, en algunas opciones, se expanda. ¿Por qué? Porque el país se vuelve adicto al aborto, se vuelve adicto a matar bebés, se vuelve pagano, pero no cualquier paganismo, el peor de todos, el del Medio Oriente, el que necesitaba sacrificar bebés recién nacidos a la diosa Ishtar. Entonces, cuando una nación poderosa de esta naturaleza, que está sometida en este momento a unos tornados que han matado personas, ¿no?, detiene todo para decir tenemos que atender esta emergencia. La emergencia es que en algunos estados, las mujeres que salen embarazadas, especialmente las jóvenes, como consecuencia de un fin de semana que terminó pues con la caminata de la vergüenza, y no pueden abortar, no encuentran el aborto fácilmente, se tienen que ir a otro estado. Entonces vamos a violar la ley desde el poder ejecutivo y vamos a derramar esta cantidad enorme de dinero para que las jovencitas que quieran abortar en las universidades, allí en estados donde es legal, lo puedan hacer. Y como digo, esto no va a pasar el sistema judicial. Y se vienen las elecciones de noviembre, entonces Biden quiere pues presentarse como gran defensor del derecho, entre comillas, al aborto, porque no tiene nada más que presentar. En todo lo demás, el país, Estados Unidos, está de mal en peor. O sea, sigue siendo un país poderoso, sigue siendo un país con una economía enorme, pero la inflación se está comiendo el dinero de nuestros bolsillos. Digo nuestro porque yo vivo en Estados Unidos y veo que los paseos a la montaña que los hacía en el espíritu de Dies Domini, ¿no?, del Día del Señor, tengo que recortarlos por el costo de la gasolina, porque veo que cuando voy a comprar productos para la cocina de mi comunidad, cocino los domingos, ¿no?, los paquetes de cebollas cuestan lo mismo, no han subido de precio, pero traen la mitad del producto. Traen la mitad del producto. Entonces, muchos de los productos que hoy día existen en Estados Unidos se han reducido de tamaño para que los consumidores no sientan que ha subido de precio. Pero una familia donde hay un número determinado de personas que necesita comer un determinado volumen de alimentos, obviamente que siente la pegada cuando alguno de los nutrientes simplemente no alcanzan. Entonces, si esto es así en un país poderoso, ¿qué pasaría en nuestros países pobres si legalizamos el aborto y nos creemos y nos comemos el argumento de que es un derecho para que las mujeres sean felices? No hay un solo país en el mundo que haya progresado, que su economía haya mejorado, que el número de muertes de mujeres haya disminuido porque se legalizó el aborto. No hay un solo país que pueda reclamar algún beneficio producto de la legalización del aborto. Así que aprendamos la lección. Que tengas un buen día.